Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de la Familia. Y como siempre me acompaña mi amada esposa Amanda, con quien compartiremos un tema interesantísimo y actualizado. ¿Cuál es ese tema, Amanda? Hola, saludos a todos. Sí, el tema es la responsabilidad de la familia en la educación. Creo que es un tema de mucho interés, ¿verdad? Porque muchas veces los padres, cuando van a tener un hijo, no saben qué va a pasar después, qué hacer, cómo educarlo. Pero esa educación de la familia es básica, es importante, ¿verdad? Esa importancia del padre y madre para desarrollar la relación integral y social. Uh-huh. Definitivamente tenemos que definir un poco cuál es el rol de la familia en el proceso de educación. Exacto. Y el rol de la familia, hay una responsabilidad fundamental entre los padres. Padre y madre son aquellos que tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos en el camino de la formación para poder desarrollar habilidades, aptitudes y también establecer límites, trabajar el aspecto moral y el aspecto espiritual de las personas. Y el hogar es el ámbito inicial, es el motor de la educación inicial. ¿Por qué? Porque ahí es donde el individuo toma sus primeros pasos y sobre esos pasos va haciendo una fortaleza que le permite hacer un individuo que adquiere una serie de habilidades conductuales, tanto personales como habilidades sociales de interrelacionarse. Y él es el que va a entrar a la sociedad a través de primero esa educación inicial. Y ahora yo pregunto, ¿esos padres, desde que tienen la criatura, ya saben qué hacer? Eso es un tema. La sociedad de hoy en día, Amanda, con la posmodernidad y también los afanes del día a día, el cambio de roles de los padres. Hoy en día tenemos a una madre que actúa, la madre actúa en la misma efectividad del rol del padre en el sustento y algunas veces hasta más. Y entonces eso hace que los padres estén más ausentes en la familia, en la formación de sus hijos. Tanto el padre como la madre. En la formación de sus hijos. Y cuando tú vienes a ver, sus hijos están formados por ratitos, ¿verdad? Que ellos puedan interactuar y tratan de dejar la gran responsabilidad de esa formación a la escuela y a los creyentes, parte de esa educación también a la iglesia. Exacto. Y entonces o a cualquiera del que esté en el hogar, a veces una nana, a veces los abuelos, ¿verdad? Sí. Pero como vamos a ver que hay diferentes roles en ese aspecto, porque por ejemplo en la escuela tenemos una formación académica fundamentalmente, pero también debe formarse al individuo de manera integral. Pero esa manera integral tiene que ser esos otros elementos que conforman esa educación integral, tiene que ver con los valores morales, los principios sobre los cuales se fundamenta la sociedad y que deben ser coincidentes con lo que se están estableciendo en la familia. Y ahí vamos a ver el primer problema que se presenta en la formación de la familia con relación a la escuela y no necesariamente con la iglesia, porque tú llevas a tus hijos a la iglesia, porque tú tienes una coincidencia de creer y de fe, y lógicamente los valores que se practican en la iglesia son consistentes con los valores familiares y los principios familiares. Yo soy de las que creo que debe haber una consistencia en los valores de la familia, que ojalá todos sepan que deben de ser cristocéntricos, pero deben ser también con lo de los padres, padre y madre, que muchas veces la mamá puede tener unos valores, el papá otro, discuten, dan ejemplos diferentes. Eso se da en la realidad. En la práctica. Pero es inadecuado. Claro. Todo lo contrario, crea una tremenda confusión en los hijos. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y conforman un hogar, definitivamente, Amanda, en esa unión, uno de los elementos fundamentales es establecer cuáles van a ser sus patrones morales. Y deben ponerse de acuerdo desde antes de tener los hijos. Claro. Tener hijos no es al azar. Y eso es el aspecto moral, la formación moral de nuestros hijos tiene que ver con un cúmulo de aprendizajes desde el ámbito de transferencia de generación en generación de las normas y los principios que rigen la conducta del individuo dentro de una sociedad y dentro de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo los principios y las normas y los límites bien establecidos dentro de mi hogar, yo voy a crear una torre de Babel dentro del hogar. Claro que ¿Por qué? sí. Porque el padre puede estar dando una norma que puede ser contradictoria con la que dé la mamá o viceversa,
Y entonces en ese momento tú estás destruyendo, no le estás transmitiendo valores y principios concretos a tus hijos, sino que sencillamente pueden ser contradictorios. Y eso es fatal. Eso le da inseguridad, eso les afecta hasta en su desarrollo físico, en su desarrollo emocional, ¿verdad? Mira, Amanda. Hasta en su identidad. Y quizás muchos de los que nos están escuchando ahora digan, no, sí, pero eso, claro que eso no debe ser así, pero en mi casa o en mi hogar eso no pasa. Y sin embargo, eso tú cuando lo ves un poco en el desempeño dentro del hogar, te vas a dar cuenta que es más común de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, el papá o la mamá, usted puede elegir lo que usted quiera. Vamos a suponer en este caso que sea la mamá, que sea como debe ser, una persona que no le gusta mentir. Para nada le gusta mentir. Bien. Y entonces estamos de acuerdo con que ella lleva ese valor y ese principio, esa norma que viene de su misma formación y de su proceso interno de conformación ética, de valorar esos principios morales y lo constituye en sus propios principios, que se convierte en su ética de conducta. Exacto. Bien, entonces, ¿qué pasa en ese interín? ¿Qué pasa? Que el padre puede decir, bueno, sí, no debe mentir, pero mira, cuando venga el cobrador, dile que yo no estoy aquí. Y lo entonces, típico, ¿verdad? Sí, o mira, dile a alguien que está llamando por teléfono, no, dile, o llamaron al timbre, dile que yo no estoy, yo no quiero ver a esa persona o no quiero hablar con esa persona. Entonces, ¿qué tú estás dando? Una ambigüedad. Mientras la madre es una persona que en este caso, en el ejercicio que estamos haciendo, es una persona que no le diría a su hijo, di esto, di lo otro, sino di la verdad, y el padre que lo está diciendo de otra manera para tratar de salir de situaciones cotidianas. Entonces estamos ya dando una ambigüedad de valores. Y al final, ¿qué es lo que tú le vas a decir al hijo? Bueno, los hijos pueden escuchar muy bien, no mentir, bien, y pueden entender que eso es bueno, bien, y que no lo deben hacer, bien. Pero si los padres los practican, los hijos lo que van es los padres están modelando esos valores que son principios y normas contrarias a lo que estamos predicando y diciendo de manera verbal y queremos transmitirlo. Y a veces hasta castigamos a los hijos en un momento determinado, pero cuando se refiere a mí y a lo que yo haga, está divorciado. Quiere decir, no estoy siendo coincidente, no estoy siendo consecuente con lo que digo y lo que hablo. Por lo tanto, no tengo como persona integridad y estoy formando a mis hijos que no sean íntegros tampoco. Y muchas veces los niños cuestionan. Papi, pero tú me has dicho que no mienta, pero tú me estás poniendo a mentir. Y queremos justificarlo diciendo, sí, pero yo soy el papá. Claro. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a los niños? Que el que tiene un poder, un lugar, una autoridad, ese sí puede hacerlo mal hecho. Exacto. O lo debo haber, entonces ahí empieza la relatividad moral, Amanda. Exacto. ¿Cómo así? Bueno, que depende. Tú no debes hablar mentira, pero va a depender eso. ¿De qué depende? Bueno, depende de si en unas circunstancias eso te saca de un problema, entre comillas. No te saca un problema, te mete en un problema mayor. Si nosotros no estamos de acuerdo con algo y no estamos conscientes y creemos que algo no debemos hacerlo de cara a la luz. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que con una persona no debo hablar, yo debo manifestarlo claramente. Mira, en este momento no puedo hablar contigo y doy razones concretas por las cuales no puedo hablar contigo. Si no te puedo recibir en este momento, debo ser transparente en ese sentido. Decir que no puedo hacerlo en este momento por esto. Dar la cara. Porque la mentira empieza desde la caída del hombre. En el pecado original, desde que la serpiente introdujo la mentira con las medias verdades a Eva. Y esa mentira nos ha estado persiguiendo de ese momento hasta el día de hoy. Exacto. Y tomamos solamente la mentira. Pero hay muchos otros normas y principios que nosotros tenemos que tener, que, por ejemplo, con relación a nuestra identidad, que no lo estamos haciendo. Y a veces decimos una cosa y hacemos otra. Y eso es terrible. Y eso es parte de la educación. Lo importante de esto es que hay varios elementos que componen la educación en el hogar. Primero y fundamentalmente las normas y los principios que condicionan la conducta de cada uno de los miembros dentro de la familia y en su accionar dentro de la familia y fuera de ella. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son esas normas y principios. Las normas acompañan también en la moral, acompañan tradiciones. Sí. ¿Sí o no? Sí. Vienen elementos tradicionales y esas tradiciones vienen conformándose como un acervo familiar que establece una identidad.
Y ahí es que está la responsabilidad, precisamente. Por eso hemos titulado esto la responsabilidad de la familia, porque es que tener hijos, criarlos, educarlos, sembrarles esos valores, es una responsabilidad, porque los estamos llevando al mundo, a la sociedad. Son los hijos, son los adultos del mañana, serán nuestros profesores, nuestros gobernantes, nuestros ingenieros, nuestros médicos, operarios, cualquier tipo. Si no les sembramos integridad, educación moral, y somos los padres los responsables de eso. No es el vecino, no es ni siquiera el abuelo en circunstancias normales. Somos nosotros los padres, que no sabemos que nosotros queremos educar como nos educaron a nosotros. Bueno, si funcionó y nosotros vimos que lo hicimos con valores exactos, pues podemos seguir con eso. Pero si no, tenemos la responsabilidad de edificarnos, de aprender a educar a esos hijos. Uh-huh. Y es así, Amanda. Y hay 6 elementos que vamos a tocar en este podcast hoy, que el primero fue el de las normas y los principios. Tenemos que ser consecuentes con las normas y principios. Y es ahí donde los miembros de la familia, como dijimos, saben qué es aceptable y qué no es aceptable como conducta dentro de nuestro ámbito familiar. Ahí es donde tú lo aprendes. Mira, en esta familia no se habla mentira. En esta familia definitivamente nosotros respetamos lo ajeno. Entonces eso va generando una identidad. Número 2 de estos elementos, y eso conforma nuestros valores, porque esas normas se constituyen en los valores que definen mi accionar. Segundo, se desarrollan las habilidades, la socialización primaria, Amanda. Y la socialización primaria es donde se aprende a cómo se relacionan los miembros dentro de la misma familia. En esos elementos de los miembros de la misma familia, esas socializaciones, cuáles son los roles de cada quien, cuáles son las responsabilidades de cada quien, qué debo hacer y cuál es mi función dentro de este ámbito familiar, cómo me comunico en el ámbito familiar, cómo debe ser la relación entre los pares y cómo puede ser la relación con los padres, entre los hermanos, con los abuelos si están parte de la familia en ese momento, todos los que están dentro del hogar, cómo será esa interacción entre ellos donde se comparte el respeto. Por ejemplo, el respeto se enseña en el hogar. Exacto, y los límites. Amanda, cuando tú ves un joven o un niño en la escuela que es irrespetuoso con sus maestros de manera sorprendente y irracional, es decir, sin ninguna razón, falta respeto y no tiene una conducta respetuosa, aún habiendo razones para exacerbarse, nunca hay razones para faltarle respeto. Entonces, si eso se da en la escuela o en el colegio, definitivamente eso está pasando dentro de la casa, Amanda. Está pasando dentro de la casa, a veces por el ejemplo que ve o de por cómo se lo está llevando. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo se llevan los mismos padres? A veces los padres se faltan el respeto entre ellos, faltan el respeto con los hijos y los hijos le faltan el respeto a los padres y no tienen ninguna consecuencia. Por eso los padres tienen que tener muy buena comunicación con sus hijos, explicarle las cosas como deben de ser, cómo deben de ser esos valores. Hay que hablar con los hijos. La comunicación es de suma importancia. No es solamente estar presente físicamente, decir, no, pero yo me paso la tarde entera con mis hijos. Sí, pero ¿qué está usted haciendo la tarde entera en la casa? ¿Le está dando calidad de tiempo? ¿Lo está educando en ese momento? ¿Le está enseñando límites? ¿Le está enseñando normas de cómo debe comportarse? El dominio propio, amor, porque hasta eso debe enseñarle a amar, a amarse él mismo, cuidarse, amar a la familia, amar al prójimo. Claro. Todo eso son valores que deben enseñársele y dedicarle tiempo a los hijos para hacerlo, ¿verdad? Así es. El tercer componente que vamos a dejar sobre la mesa es donde se define la identidad de los individuos. Es decir, Exacto. En la familia donde tú tienes una primera identidad, una identidad que te conforme y tú dices, yo soy parte de esta familia. Y ese valor de la identidad, esa identidad te permite generar un sentimiento de pertenencia y donde perteneces a un grupo y ese grupo está por ti y tú estás para él. Ahí se fortalece el amor familiar. Claro, y ahí está la valoración del individuo, de la persona como tal, dentro de ese contorno de la familia. Yo soy valorado en ese contorno de la familia, en ese contexto, de la familia.
Y también valoro a los miembros que están en esa familia, reconozco los roles de cada quien y cuáles son las funciones de cada quien, respeto esos roles. Y entonces esa identidad te dice, bueno, no es solamente los apellidos, sino también qué significan esos apellidos, qué hay detrás de esos apellidos. Y ahí voy a insistir y a incluir un tercero que tiene que ver la transmisión cultural, donde también es parte de tu identidad, conforma parte de tu identidad, las normas, los valores, los principios, los roles, las funciones y habilidades, esas habilidades sociales de interrelacionarse y la cultural. Sí, esta familia tiene una historia que hay que contarla y esa historia que hay que contarla muchas veces nos define claramente cuál es mi rol hacia futuro inclusive. Exacto. Entonces, y eso te puede fortalecer tu identidad, como si es mala esa cultura familiar que tienen, o esas costumbres familiares, pues te pueden identificar también. Por eso cada quien debe cuidar de qué hacer para que lo identifiquen. A veces hay personas que dicen, no, que nosotros los Pérez, por decir algo, todos somos buenos comelones, por decir algo. Sí, y cuando yo hablo también de transferencia cultural, no solamente de mi familia, también tengo que hablar de la transferencia cultural asociada con la historia de mi pertenencia de nación y de ciudad. Por ejemplo, ser dominicano, el ser dominicano es una transferencia cultural. Y entonces, hay un patriotismo, un valor. ¿Dónde se forma el patriotismo de ser dominicano? En la familia. Yo soy orgulloso de ser, en el buen contexto y sentido de la palabra, yo soy orgulloso de ser dominicano porque he aprendido cuáles son las razones cómo llegamos hasta aquí, cómo se formó esta nación, cuáles son los elementos que exaltan la vida de un dominicano. Por ejemplo, una de las razones que más, o una de las aptitudes que tienen los dominicanos y que son percibidas por aquellos que nos visitan, es su gran disposición a hacer servicio. Ay, sí. Al servicio. La gran condición de comunicar y de ser servicial. Bueno, eso es parte de ser dominicano, eso está en mi cultura, eso es algo que se transmite. El valorar tus recursos, tu país, los recursos naturales que Dios ha puesto a la disposición de este país y que lo conformó. Pues lógicamente también eso es parte de nuestras playas, nuestros famosos 5 microclimas, porque aquí tenemos, por la bendición de Dios, tenemos playas, montañas, hasta zona desértica en Baní, ¿verdad? Las dunas de Baní. Sí. Y tenemos diferentes microclimas, pero eso es parte de una cultura. O sea, en 48,000 kilómetros cuadrados tú tienes una diversidad de bendiciones naturales y que nosotros tenemos como nación, que también son parte de nuestro orgullo. Y la misma declaración de la independencia, cómo fue declarada sobre la base de la fe cristiana. Y en ese sentido, eso es parte de lo que República Dominicana comparte, una fe espiritual. Eso es una nación con fe cristiana. De una manera fundamental y es parte de nuestra cultura, no solamente, es parte de nuestra cultura porque viene de nuestra formación familiar y viene desde el principio de nuestra nación fundamentada en esos principios y valores. Exacto. Que constituyen elemento fundamental de la República Dominicana. El otro elemento también es el desarrollo de otras habilidades sociales, como que, Amanda, como las comunicaciones. Exacto. ¿Qué aprenden dentro de la familia? Tú aprendes a cómo tú te comunicas con los demás. Sí. Si tú no sabes comunicarte con los demás, así mismo va a ser cuando salgas del ámbito de la familia, cuando salgas afuera de la familia a relacionarte con los amigos, con las personas del trabajo. Si tú no tienes comunicación efectiva, por ejemplo, no tienes escucha activa y tú no escuchas a las personas y hablas y sobremodulas sobre ellas. Exacto, o hablan muy fuerte, gritan, pelean, dicen palabras inadecuadas. Exactamente, no tienes un léxico adecuado. Pues todo eso es parte de las habilidades de comunicación que deben aprenderse dentro del ámbito de la familia. A veces creemos, no, eso lo tiene que formar la escuela. No, eso no lo tiene que formar la escuela. Eso se forma en la casa, eso se forma en el hogar. Otras habilidades también, el manejo de los conflictos, cómo se generan los conflictos y cómo lo vamos a manejar. Si lo manejamos con violencia, probablemente porque lo vimos en el hogar. Pero si lo manejamos dialogando y buscando alternativas, buscando solucionar conflictos a través de soluciones creativas, porque lo aprendimos en la casa, pues también lo vamos a aplicar fuera de nuestro hogar. Por eso a los niños hay que enseñarles los límites, las normas, las consecuencias
de romper los límites. Ellos deben de saberlo, pero deben saberlo de manera afectuosa, de manera responsable, que ellos sepan, tienen que conocerlo y conocerlo de nosotros, conocer nuestros límites, las normas, las consecuencias de sus acciones. Uno debe ser firme, pero amoroso, ¿verdad? Sí, claro. Y otra de las habilidades sociales también que no quería dejar fuera porque es importante. En la familia se aprende la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de otro. Entonces, en ese sentido, la empatía tiene que ver claramente con nuestra condición de cómo nosotros vemos al otro y si nos importa lo que le está pasando al otro. No con esa indiferencia y que nosotros pudiéramos tener con la situación que pudiera estar enfrentando otra persona. Entonces, eso está muy relacionado. Si nosotros aprendemos a tener empatía, vamos a tener una gran capacidad para poder amar también. Porque amar es algo que se aprende dentro del ámbito familiar. No pretenda que sus hijos, que sí, las personas aprenden a amar en el ámbito familiar. Y de ahí es importante el apoyo emocional, que es la última condición. Es en aquel sitio donde yo tengo pertenencia y sé que cuando tengo una situación o esté pasando por una situación que necesite apoyo, yo tengo un grupo humano que se llama familia que va a estar ahí para mí y yo voy a estar ahí para ellos. Y para poder tener ese apoyo emocional, Amanda, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener empatía. Empatía con la familia. Tiene que familia. tener capacidad de comunicarse, tiene que tener capacidad de resolver conflictos, tiene que ser una persona que pueda aportar a resolver las situaciones, que esté ahí para cuando yo esté en una situación que necesite consolación o que necesite, o también cuando estemos logrando hitos en nuestras vidas, que también esté ahí para celebrar conmigo esos hitos que he logrado en mi vida. Es decir, ese apoyo emocional es importante porque ese apoyo emocional nos permite, cuando nosotros salgamos del ámbito de la familia y formar nuestra propia familia, entender la importancia de un núcleo familiar en el apoyo. Y los niños van a querer compartir sus situaciones, buenas o malas, sus problemas, sus conflictos, sus valentías que hayan hecho, sus logros, lo van a querer compartir con alguien. Y los padres tenemos que estar prestos a escucharlos, a guiarlos y a edificarlos si no lo están haciendo bien los niños, porque con alguien ellos lo van a compartir. Y qué mejor que con los padres, que podemos saber qué le vamos a decir, si lo que le vamos a decir está bien. Si lo van a escuchar en la calle de un tercero, de un amiguito, a lo mejor le dan un consejo que es incorrecto. Sí. Entonces los padres tenemos que estar siempre como parte social, primero vernos a nosotros. Sí. No que seamos sus amigos, porque los padres no es para ser sus amigos, no. Es para guiarlos, para edificarlos y para educarlos. Ahí yo voy a entrar. Y qué bueno que tú tocas ese tema, porque en estos minutos que nos quedan, queremos tratar sobre el tema. Sí, se acabó el tiempo. Sí, el tiempo vuela, porque la educación es algo amplio y no es menos cierto que en un podcast limitado el tiempo que podemos abordar. Podemos hacer una serie de podcasts como tenemos planificado, porque creemos importante que se esté tocando el tema de la formación. Siempre nos quejamos de la conducta de muchos ciudadanos en nuestra sociedad y muchos de los problemas que estamos viviendo por la crisis de valores que tenemos en muchos aspectos. Y vemos todos estos escándalos en diferentes ámbitos y eso tiene que ver con que la sociedad nos falta retomar el tema de la educación desde el ámbito familiar y estamos teniendo debilidades fuertes en la formación dentro del ámbito familiar. Y yo quiero decirte aquí, Amanda, y aquellos que nos escuchan claramente, también quizás de último, pero de más importante, es en el hogar donde se forma espiritualmente a los hijos. Y es donde se le enseña y se le da forma a su vida espiritual, a su formación de fe. Y yo quiero ahora, si mi hermano me puede poner ahí en pantalla, una cita bíblica de Efesios 6:4, que dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que parte de nuestra formación, de la formación que nosotros le damos a nuestros hijos, tiene que ser sobre la base del amor, la disciplina y enseñanza. Son tres pilares que tienen que estar ahí. Pero vamos a hablar un poco más de la vida espiritual. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 25, hermano, vamos a compartirlo, para que vean cuál es el rol desde el punto de vista espiritual que nosotros tenemos que tener en la familia. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, o sea, primero
está mandando el Señor a que nosotros somos los que tenemos que darle respuesta a nuestros hijos de sus inquietudes trascendentes en sus vidas. Dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Es decir, ellos van a escuchar eso, pero ¿qué tenemos que decirle? Entonces le dirás a tu hijo, los padres tenemos la responsabilidad de los hijos. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Seguimos. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Primero está diciendo que cuál es que viene, aunque ellos no hayan estado presentes en ese momento, qué pasó en la historia de nuestra familia, de nuestra vida como hombre, como humanidad que va mucho más allá. Lógicamente estamos viendo qué pasó y qué Dios hizo para proteger a su pueblo. Siguiendo, hermano, que dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Está hablando de un Dios que primero hace milagros y prodigios, que salva, que tiene un amor tan especial, que salva a aquellos que son de Él, es decir, que son hijos de Él. Seguimos, hermano, no me la quite de ahí. ¿Para qué? Para llevarnos a un lugar que Él nos prometió y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Porque ese Dios, lo primero que estamos transmitiendo aquí es que ese Dios cumple promesas, que hace cosas sobrenaturales y cumple promesas por el amor y el compromiso que ha hecho con nuestros padres, es decir, con nuestros ancestros. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Esta es la condición sobre la cual Dios ha obrado y por qué ha hablado con ese pueblo que son sus hijos. Dice, bueno, Él dice que Él hizo eso. ¿Para qué? Para que nosotros debemos cumplir con todos estos estatutos, es decir, los mandatos que están en las mismas escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia, que temamos a Jehová, ese temor reverente a nuestro Dios, para que vaya bien todos los días. Es decir, te está dando una promesa, le está dando una promesa a nuestros hijos, que si tú cumples los mandatos y eres obediente a lo que Dios te establece, en este caso, como le decimos, Jehová establece, tú vas a tener la promesa de que todo tu día te irá bien. Quiere decir, vas a andar en integridad. Vas a tener un camino de acuerdo a esa integridad. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy, quiere decir que Dios protege a aquellos que lo obedecen. Amén. Dentro del propósito y la bendición así que tienen. Le falta el 25 que dice, y tendremos, y que llegará a nuestra vida, justicia, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Quiere decir, la justicia de Dios va a estar sobre nosotros y alrededor de nosotros. Y eso es importante, y esto es importante que lo tengamos. Nosotros tenemos que conformar en fe, porque muchas cosas que nuestros hijos van a aprender y que tienen que aprender para que su vida le vaya bien, tiene que ver con la formación espiritual. Y eso es una responsabilidad especialmente de la familia, especialmente de los padres. Y no podemos descuidarnos en esto. Tenemos que tener el cuidado y la responsabilidad de no delegar. No podemos pensar, no, mis hijos la parte espiritual la van a aprender en la iglesia. Yo se lo llevo a una escuela dominical que va los domingos 1 hora. No, la iglesia, como vamos a ver en otro contexto, va a ser una colaboradora. Y ahí damos un cierre a este tema de la importancia de la formación espiritual de nuestros hijos es en el ámbito de la familia y la responsabilidad. Quiero terminar con esto. La responsabilidad es indelegable. Quiere decir, amén, yo no puedo delegar mi responsabilidad de educar a mis hijos en estos contextos, en estos ámbitos que hemos explicado aquí hoy, ni a la iglesia ni a la escuela, sino sencillamente ellos son colaboradores. Bueno, hermanos, ya terminamos. ¿Algo que decir? Bueno, que se suscriban, que si les gustó, que le den a la campanita diciendo que les gusta, que lo compartan. Esto es un material muy bueno que edifica y que nos ayuda a todos. Que vean el próximo porque va a ser una continuidad de alguna manera porque vamos a trabajar la parte espiritual, el rol de la iglesia en la familia. Y vamos como siempre a cerrar con una oración, hermano. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de llegar a través de estos medios, Señor. Tú eres un Dios bueno y tú enseñas a través de tu palabra la responsabilidad que tienen los padres de edificar a sus hijos y de formar a sus hijos en las verdades
espirituales que están en tu palabra, Señor. Y somos los responsables de formar a nuestros hijos y enseñarles la fe que nosotros profesamos. Y de la misma manera, esa fe que profesamos, que tenemos que andar en ella, y cómo nosotros modelamos aquellos mandatos y preceptos que tú enseñas a través de tu palabra. Seas tú tocando a cada una de las personas, padres y madres, que ven a través de estos medios, este podcast, para que sean edificados, Señor. Y si en algo ellos no están cumpliendo, seas tú haciendo un convencimiento en sus corazones para tomar una acción correctiva en sus vidas, porque siempre hay la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos y volver a hacer las cosas como tú estableces en tu palabra. En el nombre te de damos Jesús. Gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados, será hasta la próxima, donde estaremos con ustedes en una nueva emisión de tu podcast. Hablemos de la familia. Bien. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.